Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva temporada de directos de 2025. Como siempre serán en principio cada miércoles, el último miércoles de cada mes a las 6. Los iremos anunciando previamente. Hoy tenemos un tema muy interesante. El bloque de hoy trata sobre fundamentos de la embolización. Agradecer a la doctora Marta Arroyo y a Marian Udaondo su participación. No queremos robarles tiempo de la presentación. Si os parece bien, Paula, Rodrigo, Albert, empezamos ya. Vale, la primera ponente va a ser Mariano Daondo Cascante, que es compañera mía de aquí del Clínico de Valladolid. No va a estar presencialmente con nosotros porque está ahora justo haciendo una urgencia de una embolización de un sangrante, un tema muy de lo que vamos a tratar hoy. Así que ha dejado grabada la presentación y luego, si hay suerte, pues estará con nosotros para resolver las preguntas y ver casos prácticos. Decidme si se ve. Principio, en principio, os comentaré Rodrigo. un poquito qué es la embolización, cuándo embolizamos, en qué escenarios y quiénes son los principales materiales o cuáles, perdón, son los principales materiales de la embolización. Lo más difícil luego es cuál elegimos. Entonces intentaré daros unas pinceladas a ver si conseguimos aclarar un poco este tema. ¿Qué es una embolización endovascular? Pues ya sabéis todos que consiste en la oclusión o disminución del flujo de un vaso mediante diferentes materiales agentes y está en auge ahora mismo. ¿Por qué? Porque nosotros conseguimos con un procedimiento mínimamente invasivo grandes resultados ya demostrados. Además, ha avanzado muchísimo la tecnología, no solo en nuestras técnicas de imagen, los catéteres que tenemos, los agentes en sí. Entonces, es hoy en día una técnica muy empleada por radiólogos intervencionistas. El siguiente punto que os comentaba es cuando embolizamos. Estos serían, por ejemplo, los diferentes escenarios que nos podemos encontrar, bien a la hora de cerrar arterias, por aneurismas, hemorragias, malformaciones, tumores, etcétera, o cerramos también venas e incluso embolizamos linfáticos también. Bueno, para hablaros de los diferentes materiales de embolización, he empleado pues un poquito la clasificación, las diferentes clasificaciones de estos materiales. Podemos clasificarlos por su naturaleza, como sólidos o líquidos, también por su temporalidad, en temporales o permanentes, y luego por su liberación, muy importante, porque pueden quedarse adyacentes al extremo del catéter y la liberación va a ser proximal, o bien liberarse a flujo y ir mucho más distal. También es importante conocer el tamaño, los diferentes tamaños tanto de los materiales como de los vasos donde los vamos a colocar. Esta sería la clasificación en materiales sólidos o líquidos, o también los podemos clasificar por su durabilidad en temporales o permanentes. Bueno, he decidido empezar a contaros por los materiales primero temporales. Os voy a ir contando un poquito de cada material y las características de cada uno, y vamos a empezar por yo creo que el material reabsorbible más comúnmente empleado, que son las esponjas de gelatina. Las esponjas de gelatina pues nos las podemos encontrar bien en láminas o bien en pequeños cubitos que vienen ya preparados en unas jeringas, que son cubitos de 2,5 o de 5 milímetros. Se pueden cortar en trozos y liberarlos por un catete en formas de torpedos, se quedará el material mucho más proximal, o bien mezclarlos con suero y contraste y conseguir hacer una especie de pasta que podamos incluso introducir por el microcatéter y que vaya mucho más distal. ¿Qué ventaja tienen? Pues eso, que son resolvibles en 3 semanas, 3 meses. Hay situaciones muy típicas en las que vamos a usar este material. Tenéis que acordaros que son, por ejemplo, las hemorragias por traumatismo pélvico o las hemorragias puerperales. Es un proceso agudo que queremos ir rápido y abarcar un amplio territorio sin generar luego una isquemia, ¿no? Entonces, este es un material muy útil para estas situaciones. Nosotros también lo empleamos muchísimo para embolizar los tractos de las biopsias o los drenajes. Otro material también temporal sería la trombina. La trombina es líquido, al contrario que el gelfán, que se considera un material sólido.
y viene congelada. La trombina viene congelada, en una de estas cámaras viene trombina humana y es empleada habitualmente para la embolización percutánea de los pseudoaneurismas. Este es un caso, bueno, pues nuestro, del típico pseudoaneurisma de la arteria femoral común, posiblemente por una mala compresión y que no mejoraba. A veces intentamos comprimir y a ver si se resuelve, pero en este caso pues necesitó administrar trombina. Otro material también reabsorbible, empleado para unas cosas muy concretas, es el imipenencilastatina, que es realmente un antibiótico, que son pequeñas partículas que se comportan como micropartículas de entre 10 y 70 micras y que se mezclan con contraste para visualizar. Y vemos que son muy útiles pues, para embolizar estos pequeños neovasos que se forman en las artropatías dolorosas, empleada habitualmente o inicialmente se empleó en las capsulitis adhesivas, pero ahora se emplea en otros múltiples localizaciones. Y tenemos como último material embolizante temporal el lipiodor. El lipiodor es un aceite yodado inerte. Es un contraste, es decir, se visualiza muy bien con fluoroscopia y lo empleamos habitualmente pues, para mezclarlo con otros materiales embolizantes y darles visibilidad, como puede ser con los cianoacrilatos o pegamentos. Su uso está muy extendido también para la liberación de quimioterápico en el hepatocarcinoma y, por supuesto, también es diagnóstico y terapéutico en el sistema linfático. Podemos realizar linfografías y si existe una pequeña fuga, incluso cerrarla. Bueno, vamos a pasar ahora a los materiales de embolización permanente. Empezaré por los permanentes sólidos. La gran estrella pues son los COIs, evidentemente. Son posiblemente el material de embolización más empleado. Suelen ser metálicos, bueno, son metálicos, o de acero, platino, nitinol. La diferencia un poquito es que el acero es un poco más duro, ¿no? que el nitinol, por ejemplo, a la hora de empaquetarlos. Hay diferentes tipos de coils, empujables, inyectables, que nosotros la verdad que cada vez apenas usamos y generalmente pues, los que tenemos son de liberación controlada. Fijaros, pueden entrar por catéteres grandes o por microcatéteres, dependiendo de su tamaño. Los hay de diferentes formas, morfologías, diámetros, longitudes. Tenéis aquí, por ejemplo, los fibrados o los envueltos con hidrogel. Y luego, pues los sistemas de liberación igual, pueden ser de liberación mecánica, electrolítica. Ya os digo, es una amplia variedad de material. Cositas de los, pues bueno, pues producen una oclusión mecánica, enlentecen el flujo, pero necesitan que la coagulación esté bien para que se forme un coágulo y completemos esa oclusión. Tarda unos minutos, hay que tener mucha paciencia cuando hacemos una embolización con COIS y además requiere más de uno. En general hay que empaquetar varios COIS para conseguir un buen resultado. Por lo tanto, no es la mejor opción en pacientes que están anticoagulados o que tienen alguna coagulopatía. Y a la hora de elegir, otro truco, a la hora de elegir a lo mejor el diámetro, debemos de intentar sobredimensionar un poquito el tamaño del vaso. Si cogemos un COI muy pequeño con relación al vaso, pues se va a ir distalmente y quedará enrollado más distal. Si cogemos el adecuado, quedará en su sitio y bien empaquetado. Cogemos uno muy grande, pues al final se elongará, echaremos para atrás el micro y nos quedará el COI también sin empaquetar. Normalmente, ya os digo, yo lo calculo a ojo, pero poco a poco pues vas viendo y lo vas haciendo bien. Son ampliamente disponibles y relativamente tienen un precio bajo con respecto a otros envases. Los plugs, bueno, pues son dispositivos mallados de nitinol autoexpandible, existen estos en el mercado. También tienen una liberación controlada, van unidos a una guía que es relativamente rígida y se suelen liberar por catéteres de 4 o 5 French. Ventajas, pues en un vaso de alto flujo que no queremos que migre, los COIS en ese caso podrían migrar, o queremos ahorrarnos el poner varios dispositivos, varios COIS, con un solo dispositivo podemos conseguir lo mismo. La desventaja, pues eso, que es un sistema bastante rígido, que no va a navegar muy bien y que tenemos que coger un vaso relativamente recto para poderlo liberar. Aquí sí que es muy importante sobredimensionar hasta un 30-50% el diámetro del vaso, ¿vale? Al igual que los COIS,
tardan unos minutos en hacer efecto y requieren también formación de coágulo y no tener coagulopatía del paciente. Ahora disponemos también de microplug. Existen cuatro tamaños. Son dispositivos también de nitinol que tienen una parte proximal de PTFE y que, bueno, pues la verdad que cierran muy bien. Son mucho más pequeños, también navegan un poquito mejor y van sobre una guía de 0,18. Sí que hay que conocer un poquito, en este caso, los 4 que hay, en qué vasos están indicados. Yo, como memorizo, pues el Q3 hasta vasos de 3 milímetros, el Q9 hasta vasos de 9 milímetros. Ya viene con esa medida la sobredimensión que tenemos que darle y recordar también por qué catéteres entran. El 3 entrará por un catéter de 0,21, el del 5 por un catéter de luz de 0,27 y luego el de 7 y el de 9 ya entran por catéteres de 4 y 5 French respectivamente. ¿Qué diferencias puede haber un poco entre los coils y los plugs? Bueno, como os he dicho, con un solo dispositivo podemos ahorrarnos muchos coils y además pues menor tiempo de escopia, producen también menos artefactos los plugs, pero también hay menos disponibilidad, ya tenéis que tenemos 7 dispositivos y bueno, y que requieren también un vaso recto para poder liberarlo. Un caso que tenemos muy útil, un caso para usar los microplugs son las malformaciones arteriovenosas pulmonares. Aquí tenemos un caso que veis la malformación arteriovenosa con su nidus y su vena de retorno. Tenemos ya el microplug colocado, vemos que es bastante recto la arteria aferente. Podemos incluso comprobar antes de liberarlo que está en su sitio correcto. Y veis que con un solo dispositivo y bastante rápido conseguimos cerrar la malformación. Bueno, las prótesis cubiertas se consideran, bueno, un material embolizante sólido, permanente, pero en realidad no es un agente embolizante como tal, ¿no? Las usamos sobre todo pues, cuando tú no puedes cerrar el vaso o la arteria aferente. Es decir, no puedes sacrificar el vaso que está sangrando. Y bueno, este es un caso, por ejemplo, de una arteria femoral superficial que sangraba de forma iatrogénica después de intentar colocar un catéter de diálisis femoral y el cuello era muy amplio. Entonces la opción que únicamente que nos quedaba era poner un stent cubierto. Las partículas y esferas son materiales sólidos también, aunque parezca mentira, pero el comportamiento casi es más como un líquido, porque al final las tenemos que mezclar con contraste para verlas y son arrastradas por el flujo hasta un territorio más distal. O sea que no debemos olvidar que aunque sean sólidas, consideradas como sólidas, se van a tener un comportamiento más parecido a un líquido. Hay diferentes tamaños. En general, bueno, pues por los colores nosotros nos orientamos un poco de menor a mayor tamaño. Recordaros a lo mejor que por encima de 700 micras ya no van a entrar por un microcatéter, o sea, estas moradas que son de 900 micras no van a entrar por microcatéter. Y recordar que las más pequeñas, las amarillas, que están pues, por debajo de 300 micras, pueden producir isquemia, ¿vale? Van a ir muy distal y van a comprometer el tejido. Si buscamos isquemia, muy bien, pero si no, hay que tener cuidado. Hay diferentes, ya sabes, tamaños. Luego la composición, pues las partículas como tal, las de polivinil alcohol, son más irregulares, se agregan, pero también producen respuesta inflamatoria que a veces queremos. También existen las partículas que se cargan, que para vincular pues, un fármaco. Lo más conocido pues, son para la quimioembolización, para la TACE. Las partículas que solemos emplear entre 100 y 300 buscamos isquemia y vamos a conseguir isquemia además de llevar el fármaco. Y en cambio en la radioembolización no buscamos isquemia, las partículas son muy muy pequeñas, hasta 60 micras, y lo que buscamos es que distribuyan el fármaco dentro de la propia lesión sin producir isquemia. Ojo con las partículas, a veces no se ven muy bien, pueden estar refluyendo y no enterarnos. Y también deciros que no solo son permanentes, hay partículas también en el mercado reabsorbibles. Los líquidos mecánicos. Pues los líquidos mecánicos son también las estrellas de la embolización. Tenemos dos líneas de líquidos mecánicos que serían el EVO, las dos marcas, el Squid o el Onis,
Y luego tenemos los cianoacrilatos. Yo os he puesto aquí pues, los más empleados, el Glugram o el Magic Glue. Debemos saber que los líquidos es ideal liberarlos a través de microcatéter para tener un mejor control. Son muy útiles en coagulopatías, lo contrario, ¿verdad?, que con los POIs o los plaques. Y luego se emplean también de forma combinada con otros agentes, es muy frecuente. Bueno, aquí os he puesto una pequeña tabla con las diferencias o características del etilvinilalcohol versus cianoacrilato o pegamentos. El EVO es un copolímero que se mezcla con tantalio para darle visibilidad. Esto es lo que le da el característico color negro. Y recordar que hay que batir 15-20 minutos para que esta mezcla quede bien y lo podamos ver. Es no adhesivo, es más bien cohesivo. Tiene una polimerización muy lenta, es decir, se va a solidificar lentamente, unos 4 o 5 minutos a lo mejor. Y recomendamos hacer, bueno, pues una inyección lenta. Tiene escaso efecto inflamatorio. Y hay que recordar que debemos de usar un microcatéter compatible, puesto que es necesario lavar el espacio muerto del catéter con un disolvente que es el DMSO. Deciros, bueno, que los precios, bueno, pues es un poquito más caro posiblemente que el empleo del pegamento, pero tiene una gran ventaja que es muy controlable. Recordaros que por el DMSO, que se elimina luego al metabolizarse por la respiración, huele bastante mal, ¿vale? Los cianoacrilatos, bueno, pues el cianoacrilato es transparente, se prepara rápidamente y además lo más cercano a su liberación. Necesitamos, para hacerlo visible, mezclarlo con lipiodol y es muy importante no solo para darle visibilidad, sino también porque modifica la viscosidad del pegamento. A mayor ratio glue-lipiodol conseguiremos que polimerice mucho más tarde y llegar a territorios más distales. Es muy adhesivo y polimeriza tan rápido que evidentemente hay que tener mucho cuidado porque se nos puede quedar, y es el miedo que más tenemos, que se nos quede pegado el catéter. Solemos hacerlo con una inyección rápida y tiene efecto inflamatorio, al contrario que el EVO. Aquí podríamos usar cualquier microcatéter y lo más importante, como es un líquido que solidifica al entrar en contacto con los iones, ya sea la sangre, ya sea el propio catéter, el contraste, pues debemos de lavar muy bien no solo el lecho vascular, sino el catéter para que no se nos pegue con destrozo al 5%. Es relativamente barato, pero ya os digo que lo está encareciendo el lipiodol. Y bueno, es mucho más difícil de controlar, requiere una mayor experiencia y eso es muy importante. Os he puesto aquí pues, casos nuestros. Esta era una hemorragia glútea que embolicé con Glugram en un ratio 1-2. No necesitaba tampoco ir muy distal el producto, ni que la polimerización fuera más lenta, porque realmente era un sitio seguro y estábamos como muy selectivos y enseguida pues se cerró completamente el sangrado. Este es un caso que suele ser muy habitual de emplear EVO, que es un angiomiolipoma. Como veis, tiene vasos también de pequeño tamaño y bueno, nosotros sí que a veces usamos un balón, que también debe de ser compatible, evidentemente, el estéter, por ejemplo, para un poco ocluir el flujo y que nos avance todo lo posible. Recordaros, estos productos suelen tener diferentes viscosidades también, el EVO, desde 12, 18, 34, entonces también avanzará más si tiene menor viscosidad. Y luego también los hay de diferentes densidades, ¿no? Para que no hagan tanto artefacto, lo hay de baja densidad. Este es el resultado después de 5 meses, después de la embolización del angiomiolipoma, como veis, muy efectivo. Bueno, llegamos al punto posiblemente más difícil, que es cuál elegir cuando se tienen tantas opciones. Primero me voy a preguntar si puedo sacrificar el vaso a fluir. Si no lo puedo sacrificar, pues a lo mejor tengo que usar un estén cubierto. Y si lo puedo sacrificar, pues muy importante saber en el tamaño del vaso en el que me encuentro, si lo quiero cerrar de forma permanente o temporal, y si quiero respetar el tejido o producir isquemia. Generalmente en los vasos estamos en un vaso grande, pues colocaremos plaques o cois que no nos migren y se nos queden en la punta del catéter.
Y si queremos llegar más lejos, pues generalmente son los líquidos los que nos van a permitir llegar mucho más lejos. Pero es verdad que incluso el EVO o el cianoacrilato podemos utilizarlos como si fueran plugs según la técnica. Y los COIs son cada vez, hay materiales más pequeños que podemos también cerrar pequeños vasos. O sea, al final es decidir, pues sólido o líquido, según me interese, quedarme más en el sitio o avanzar más. Y si quiero hacer isquemia, que quede claro, materiales generalmente líquidos y partículas, por ejemplo, de pequeño tamaño. Para terminar, bueno, pues perdonar si no espero llegar a poderme despedir de vosotros. Recordaros que, bueno, es muy importante el entrenamiento y la experiencia a la hora de también de elegir, cada uno tiene sus preferencias y el éxito pues viene dado si conoces bien las indicaciones clínicas y el material con el que tú cuentas en tu hospital, saber muy bien con lo que tienes, tener varios de cada uno también es importante y conocer también por qué catéteres o microcatéteres se pueden meter los embolizantes. Así que bueno, espero poder resolver vuestras dudas si la urgencia me lo permite. Un saludo a todos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marian. Esperemos que le esté yendo bien la urgencia y esperamos contar con ella para la última parte del bloque. Recordar a todos que podéis enviar preguntas por el chat, ¿vale? Se contestarán al final de la charla, pero las podéis ir dejando y se van guardando. Y ahora damos paso a la doctora Marta Arroyo, junta de Radiología Intervencionista del Hospital 12 de Octubre en Madrid, que dentro de los fundamentos de la embolización nos hablará de los aspectos técnicos y de los procedimientos. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias a todo el subcomité por la invitación. Voy a compartir pantalla. Voy a empezar con un caso clínico de un paciente que recibimos llamado de cuidados intensivos para embolizar un aneurisma esplénico roto. Se trataba de un paciente de 53 años que había acudido a la urgencia por síncope y tenía antecedentes de factores de riesgo cardiovascular y artritis gotosa. Entonces, si yo tuviera que resumir en un único consejo cómo enfrentar la embolización, sobre todo para aquellos radiólogos vasculares que estén en etapas iniciales, ¿no?, de su carrera, es no verlo solamente como un conjunto de pasos técnicos para conseguir la oclusión de un vaso, sino verlo como todo un proceso que incluye el preprocedimiento y el postprocedimiento. Y en este sentido, un truco para enfocar el preprocedimiento sería utilizar la lista de verificación para la seguridad del paciente que está publicada por CIRSE. Como veis, tiene muchísimos elementos que están divididos en 3 grandes bloques, que son la planificación del procedimiento, la admisión y el alta hospitalaria. Es verdad que en la práctica y en situaciones como las que os comentaba de nuestro caso clínico, esto parece como demasiado y si tuviera que elegir 3 puntos, sería la revisión de las pruebas de imagen, del historial médico y del estado de coagulación del paciente. Entonces, en la práctica, ¿cómo lo haríamos con nuestro caso? Pues mirad, en la propia llamada que tenemos con el médico de intensivos, lo primero, en mi opinión, que hay que conocer es la situación hemodinámica, porque si el paciente está muy afectado, es posible que no pueda aguantar los tiempos hasta que nos traslademos al hospital y haya que plantear alternativas quirúrgicas. Si confirmamos que vamos a poder tratar en un tiempo adecuado o que el paciente pueda soportar, yo creo que es importante que quede claro el contexto clínico. Y en este sentido, no es lo mismo embolizar, por ejemplo, una metástasis sangrante en un paciente oncológico que está en cuidados paliativos que un paciente joven que ha sido ingresado en la unidad de politrauma por un atropello. Así que, aclarado estos 2 puntos en la parte inicial de la conversación, para mí lo siguiente que tiene que quedar claro es cómo está la coagulación. Sabemos que en situaciones de shock hemorrágico la coagulación se puede ver alterada, pero esto representa un porcentaje muy bajo de los pacientes que atendemos. Sin embargo, por las características de la población que tenemos en nuestros hospitales, muchos de ellos están anticoagulados y sí que vamos a necesitar revertir esa anticoagulación. De hecho, el manejo conservador solo con la reversión de la anticoagulación puede hacer que no necesiten tratamiento endovascular del sangrado. Para aquellos que no lo conozcáis, esta aplicación que tenéis en pantalla, en función de la causa por la que está tomando la anticoagulación, el propio anticoagulante y el procedimiento que se va a hacer, nos va a permitir establecer cuál es el manejo adecuado para ese paciente.
Así que siempre es muy útil tenerlo a mano, sobre todo al principio, para saber cómo hacerlo bien. Y en un tercer momento, y ya después de haber hablado con los intensivistas, vendría la revisión de las pruebas de imagen. Yo sé que como radiólogos la primera tentación es decidir si lo vas a embolizar o no en base a los hallazgos, pero esto muchas veces puede traer errores, así que yo recomendaría que fuera, por supuesto es importante, pero lo dejaría en el punto 3. Y si tuviera que seguir una sistemática de lectura de prueba de imagen aplicada a una futura posible embolización, sería primero ver el tipo de lesión vascular, después el vaso del que depende y finalmente el sector aortoilíaco o la aorta torácica. Entonces, respecto al tipo de lesión vascular, no tiene nada que ver embolizar un aneurisma con embolizar una fístula arteriovenosa y eso pues hay que distinguirlo, un sangrado activo. Después, respecto al vaso del que depende, tendremos que evaluar el calibre y la tortuosidad para ver cómo vamos a poder llegar hasta el punto que queremos. Y finalmente, con lo del sector aortoilíaco, pues igual que os decía que los pacientes mayores muchos están anticoagulados, pues muchos de nuestros pacientes van a tener una arteriopatía aterosclerótica que puede ser estenosante u oclusiva y nos puede condicionar el acceso. Y por eso es importante ver no solamente dónde sangra el paciente, sino cómo vamos a llegar allí. En el caso de nuestro paciente, cuando revisamos las imágenes, en realidad lo que nos llamó la atención es que el paciente no tenía un angiotac de abdomen. El paciente lo que había ingresado con una estabilidad en hemodinámica y una saturación del 94% y se había iniciado anticoagulación previo a la prueba de imagen, que era un angiotac, que por cierto descartó la embolia, pero que como veis en las imágenes tenía hemoperitoneo en el flanco izquierdo y que se estudió a posteriori con una fase arterial del abdomen que fue la que demostró la causa del cuadro clínico. Entonces, bueno, aquí viene el momento en el que ya sabemos lo que vamos a embolizar y cómo está nuestro paciente y nos ponemos en marcha. Y este momento de coche es cuando uno tiene que empezar ya a poner en mente cómo va a actuar, ¿no? Para enfrentar este momento un poco difícil en las primeras guardias, que yo imagino que a algunos de vosotros os ha pasado, que de entrar al almacén y ver por dónde empiezas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo como truco tendría claro qué material de arteriografía diagnóstico voy a usar y seleccionaría aquellos agentes embólicos que, por supuesto, van a resolver el problema de mi paciente, pero con los cuales yo me siento más, vamos a decir, cómodo para hacerlo de una forma segura y rápida en la medida de lo posible. Otro consejo que yo creo que es fundamental es, en la medida de lo posible y si la situación clínica del paciente lo permite, hablar con él. Hablar con el paciente y explicarle lo que vamos a hacer, qué resultados esperamos de la intervención y también qué complicaciones vamos a prever que puedan surgir. Y esto dejarlo reflejado en un consentimiento informado que quede firmado. Y si esto no es posible, por lo menos comunicarnos con el equipo de anestesia o de intensivos que vayan a estar en la sala para que ellos sepan más o menos nuestros tiempos y también recibamos feedback acerca de la situación hemodinámica pre y post procedimiento. De tal forma que en esta fase necesitamos establecer claramente el objetivo para luego ya empezar con el procedimiento, ¿no? Que es como la parte importante de la charla. Entonces, una vez que ya estamos en el hospital, el paciente está pedido, lo estamos preparando, lo está preparando el personal de enfermería, nosotros habitualmente realmente estamos de espaldas al paciente y estamos preparando nuestro material en la mesa. Como trucos para el acceso, os diría que siempre tengáis a mano vuestro ecógrafo y por si necesitáis utilizarlo para la punción. En nuestro caso veíamos que era un paciente con una obesidad, por lo que podíamos necesitarlo. Y también siempre a mano un set de micropunción. Esto muchas veces, la mayoría de las veces no es necesario, pero a veces sabemos que en situación de shock hemorrágico con una hipotensión muy severa puede haber una vasoconstricción generalizada que dificulte el acceso vascular y utilizándose de micropunción a veces puede ayudarnos. En el caso de que el paciente tenga una elongación de las arterias ilíacas, un introductor largo puede como reducir curvas y eso ayudarnos a navegar hasta el punto del vaso sangrante. Así que yo recomendaría ponerlo si lo veis en el escáner en las ilíacas que están elongadas.
Finalmente, si tenemos una complicación del acceso femoral o esto no es posible, pues porque tenga ocluido, pues tenga un leriche o una oclusión ilíaca, pues valorar un acceso humeral o radial, pero como consejo siempre tened a mano catéteres largos porque si no os vais a ver cortos si vais por el brazo. Con respecto a la arteriografía, si hay varios puntos sangrantes, yo diría siempre tratar de lo que más compromete la vida del paciente a lo menos importante, eso por supuesto. Y en caso de que haya un empate técnico, pues de lo que os resulte a vosotros más fácil tratar a lo más difícil. Como sabéis, hay muchos catéteres diagnósticos. Yo creo que hay que saber cuál es el que a priori va a ser más útil en base a la prueba de imagen que habéis revisado previamente. Por ejemplo, imaginaos un Cobra, pero siempre me dejaría a mano un Simmons, por ejemplo, por si acaso lo necesitara. También hay que conocer los flujos para hacer la arteriografía y que se vea bien, y si está, por ejemplo, intubado o si el paciente colabora, solicitar apnea para que haya menos movimientos, menos artefactos de movimiento. Y en esta misma línea, por ejemplo, si estáis en territorio de vascularización de intestino grueso, se puede administrar medicación antiperistaltismo para una mejor visualización de la hemorragia digestiva. Finalmente, hay proyecciones específicas que pueden ayudar a estudiar las arterias de la pelvis o del muslo y que, bueno, pues que merece la pena conocer porque ahorran mucho tiempo. Aquí os muestro cómo trabajamos nosotros en la embolización. Ponemos una mesa que nos da un soporte estable para poder trabajar, en donde tenemos las cazoletas y así no nos tenemos que estar girando. Y también, como veis, la enfermera está preparando una bandeja donde vamos a poner suero para que nuestras guías estén en todo momento mojadas y preparadas para su uso y evitemos que se nos caiga material al suelo. Con respecto a la microcateterización, tendremos que utilizar microcatéteres adecuados al calibre. Por ejemplo, si planteamos poner microcoils, pues que no sea una luz muy grande para que no se conforme en el interior del microcatéter. O si pensamos utilizar EVO, que sea compatible. Igual que los catéteres diagnósticos, podemos elegir la punta. Algunas están preformados, por ejemplo, con una angulación a no sé cuántos grados, que nos puede ayudar a cateterizar el vaso. La selección de la microguía normalmente suele ser un equilibrio entre navegabilidad y que dé suficiente soporte para poder avanzar, y eso la verdad es que es entre lo que tengamos disponible y la experiencia que tengamos es habitualmente la forma de elegirlo. Y finalmente tendremos que estar acostumbrados a prevenir y saber manejar el vasoespasmo porque sucede con cierta frecuencia. En este caso veis nuestro paciente, cómo conseguimos pasar el hidrofílico, y esta era la serie angiográfica inicial. Respecto al agente embolizante, nada que añadir a lo que ha dicho María. Y aquí os muestro cómo finalmente conseguimos avanzar nuestro microcatéter hasta el saco aneurismático con su oclusión, que en este caso elegimos agente embolizante tipo EVO por la circunstancia de anticoagulación que os comentaba, y conseguimos excluirlo, aunque como veis, como complicación, hubo una migración a una de las ramas del polo superior del bazo. Así que como truco, cuando lleguéis y mientras que esté bajando el paciente, o ya sea vosotros o enfermería, hay que poner a batir el líquido, porque vamos, por supuesto si es vuestra primera opción para embolizar, pero si fuera una alternativa, pues así ya os tenéis algo más en el arsenal para poder usar. Y además, si donde tenéis el líquido tenéis apuntados los espacios muertos de los micros, esto os va a ayudar a ahorrar tiempo, porque así no vais a tener que estar abriendo el folleto técnico, bueno, más bien enfermería no va a tener que estar en ese momento abriendo la caja para ver cuánto hay que poner de DMSO. Esto, bueno, me parecía importante señalarlo. Siempre que hacemos cualquier tratamiento endovascular tenemos que saber cuáles son las arenas movedizas, ¿no? Dónde podemos tener problemas. Entonces, cuando os pidan embolización de ramas de arterias de la subclavia, hay que tener cuidado con los ateroembolismos o las embolias gaseosas, porque se puede producir un ictus. Igualmente, si os piden una embolización de una hemoptisis, hay que saber identificar la arteria medular para que no haya complicaciones isquémicas.
En el caso de los riñones o en hemorragia digestiva baja, saber que es circulación terminal y en ese sentido las complicaciones isquémicas son más frecuentes por el bajo grado de colateralidad. Y en el caso de la pelvis, pues saber qué ramas, pues su oclusión no intencionada podrían afectar a la calidad de vida para no tener problemas. Y finalmente, como en el estudio de prueba de imagen, en la angiografía también son importantes las variantes anatómicas para que no nos dejemos un paciente sin tratar porque ni siquiera hemos estado en el sitio que debíamos. Pasamos ahora a la última etapa de postprocedimiento. Entonces, cuando ya hemos cerrado el vaso, creemos que lo tenemos cerrado, hay que hacerle el control angiográfico. Y en este sentido, el truco inicial es esperar, porque muchas veces tenemos mucha prisa, pero como ha dicho Marian, hay algunos materiales que necesitan un poco de tiempo, sobre todo los coils y los tapones, ¿vale? Entonces, si sois nerviosos, pues utilizar el relojito del angiógrafo y esperar 1 o 2 minutos para hacer el control. Y cuando hagáis el control, tened en cuenta los flujos y la presión que estáis metiendo en el vaso, porque ese trombo que está recién formado lo podéis romper, o sea, podéis volver a abrir el vaso que queríais cerrar. Entonces, con cuidado y con calma para hacer los controles. Y una cosa importante en aneurisma y en pseudoaneurismas es estudiar los posibles territorios desde donde podría recanalizarse para disminuir la probabilidad de resangrado. Aquí, como os muestro en la imagen, por supuesto, el radiólogo vascular está muy pendiente de que el resultado sea el adecuado, que esté bien cerrado, porque así debe ser. Pero también hay que tener en cuenta que detrás hay personal de enfermería y los intensivistas o los anestesistas detrás y que una buena comunicación con el equipo es fundamental porque nosotros necesitamos saber si lo que hemos tratado ha condicionado un cambio en la situación clínica del paciente y se ha revertido, por ejemplo, una situación de hipotensión o de taquicardia, porque eso puede ser tan importante como un buen resultado angiográfico. Porque muchas veces embolizaciones con cierres muy extensos es asumir un riesgo de complicaciones que clínicamente no va a tener mayor beneficio. Aquí os muestro, por ejemplo, en nuestro caso, el parenquimograma final y el infarto del polo superior por el cierre de la rama. Como todo en radiología, acaba con un informe en el que vamos a detallar la técnica y esto es importante para comunicarnos entre compañeros, ¿vale? Entre radiólogos vasculares por si hay que volver a entrar, saber lo que se ha cerrado. Al principio es un poco difícil nombrar todas las ramas que hemos tratado, sobre todo en algunos territorios. Yo os recomiendo, nosotros tenemos el atlas clásico, pero herramientas tipo IMAIOS también nos pueden servir. Por supuesto, si se han producido complicaciones hay que contarlas, decir el territorio para poner las medidas o por lo menos que se produzca la vigilancia clínica que requiera el paciente. Y si prevéis que va a necesitar medicación, por ejemplo, porque pensáis que va a hacer un síndrome posembolización, pues dejarlo por escrito, porque tenemos la tendencia de comunicarlo verbalmente al médico que va a estar a cargo en planta, pero es mucho mejor si esto lo dejamos por escrito. Y finalmente, como en todo lo importante, pues estudiar y estar preparado es fundamental en temas de emboloterapia. Por eso yo recomendaría revisar a posteriori los casos propios y los del equipo y ver qué complicaciones hay para intentar en el futuro que estas sean las menos posibles. Survey proporciona muchas herramientas para estar formado en esto, como los casos mensuales, pero también como el acceso a las charlas del Congreso de Embolización que se celebra cada año en junio, creo que este año es en Oporto, y en esas charlas vais a ver que se habla de materiales, pero también cómo se hacen las embolizaciones en los distintos territorios. Y a mí me parece como muy interesante, sobre todo si vais a entrar en casos, haber visto ya previamente cómo se manejan en función de la patología. Aquí os muestro, como os decía, hacemos el control a posteriori y seguimos nuestros casos a los 2 meses y a los 10 meses con TAC. Y este es el infarto final y cómo quedó un parenquimograma relativamente conservado con una oclusión permanente del saco aneurismático. En conclusión, bueno, pues he intentado transmitiros la importancia de ver la embolización como un proceso en el que la indicación
saber valorar los resultados y las complicaciones son tan importantes como hacer la oclusión y elegir bien el agente. Por supuesto, el agente embólico, o sea, conocer todos nuestros materiales es fundamental para saber elegir, y acordaos de los pacientes anticoagulados, que es un porcentaje importante de las llamadas que recibimos para embolización urgente. Y finalmente, como os decía, nuestro objetivo es obtener buenos resultados, pero siempre hay un equipo detrás y es fundamental que el radiólogo vascular sepa comunicarse con ellos. Y os dejo mi correo y cualquier duda pues la resolvemos ahora. Voy a dejar de compartir. Listo. Bueno, muchas gracias, Marta, por tu charla. Nos hemos apuntado todos los trucos y todos los consejos que nos has dado. Dejaremos las preguntas para el final, las podéis ir escribiendo por el chat. Y damos paso al último bloque de hoy, el panel de expertos, de expertas. Es un formato nuevo, la idea es que sea mucho más interactivo. Vamos a presentar varios casos y las ponentes y los moderadores los van a comentar y nos van a explicar cómo los abordarían ellos con la pizarra. ¿Vale? Voy a compartiros los casos. ¿Está Marian? No está Marian todavía, sigue en la Vale, pues práctica. entonces pido por favor aquí a toda la mesa una participación activa para Vale, suplir esto. sí, no os quitéis la cámara y así lo vamos comentando entre todos. Y también al público puede comentar mientras que los vamos viendo. Sí. Vale, pues presentamos el primer paciente. Es un paciente de 60 años con antecedente de traumatismo renal derecho, se cayó de la vida. Presenta dolor lumbar y anemización. Os enseño el TAC que le hicimos. La sospecha de sangrado, hacemos un TAC trifásico para los residentes, sin contraste, arterial y venoso. ¿Vale? Ya vemos una colección perirrenal derecha y si os fijáis el polo inferior está bastante desestructurado y en la fase arterial se ven estas imágenes de adición vascular que se comportan igual que en la arteria de la que depende, en la arteria renal, y que en la fase venosa, pues ahora veréis cuando lleguemos, no se modifica, ¿vale? No es un sangrado activo, no se ve una extravasación de contraste, se ven estas imágenes de adición como nodulares que no se modifican en la fase venosa. Sospechábamos que tenía unos pseudoneurismas y le hicimos la arteriografía, ¿vale? Os enseño la arteriografía, elegimos un acceso femoral derecho, un introductor de 4 French y un catéter Simmons de 4 French. Esta es la arteriografía desde la arteria renal derecha principal y vemos la correlación, ¿no?, con los hallazgos que habíamos visto en el TAC. Y esta es una serie un poquito más selectiva con un microcatéter, en este caso fue un 2.7. Y aquí veis la imagen esta de adición vascular que se veía en el angioTAC, ¿vale? Ir pensando lo que haríais mientras comparto la presentación de la pizarra. Esta es la imagen quieta, una foto de la arteriografía. La idea es que nos digáis, ¿no?, desde dónde embolizaríais, hasta dónde avanzaríais el catéter, qué material de embolización utilizaríais. Podéis usar el lápiz de la pizarra y en principio todos podéis editarlo. Desde casa también podéis poner todas las preguntas que queráis. Marta, si quieres empezamos Vale, pues mira, contigo. como mencionábamos antes, yo creo que un objetivo, si el paciente está estable, tenemos tiempo para hacerlo con cuidado, intentaría ir lo más distal posible a tratar este foco, ¿no?, tipo pseudoneurisma, con la idea de que sabemos que el vaso que vamos a tapar lo vamos a sacrificar desde el punto en el que dejemos el extremo distal del microcatéter, ¿no? Entonces intentaría avanzar. Creo que estaría más o menos como por esta zona, ¿no? Me parece. A ver. Más o menos, como lo más distal que pudiera, Yo no lo avanzar. veo. Vale, es como negro, hecho como una bolita. Sí. Si queréis lo pongo Ahora, amarillo, sí, igual sí. es más fácil. Sí, Vale. perfecto. Se ve. Vale, y entonces lo que intentaría tampoco es como pasarme de lista en el sentido de ir muy distal, por si acaso hiciera vasoespasmo con la guía, porque al final tampoco es una lesión tan grande y el vaso del que depende tampoco, ¿vale? Entonces, buscando un equilibrio
porque es un poco rollo si te hace espasmo y tienes que estar ahí esperando y eso. Entonces, sabiendo que si es un paciente con una función renal normal, con una vascularización renal tanto de este riñón como del contralateral normal, y me parece que has dicho 60 años, ¿no? O sea que es asumible que tenga un pequeño infarto en cuña en el tercio inferior, pues eso, Porque la tampoco circulación apuraría renal, máximo. recordamos que es terminal, ¿no? Donde lo que Exacto. tapemos, Exacto, la probabilidad de que se establezca colateralidad con ramas adyacentes, por ejemplo, esta que estáis viendo aquí o la de aquí abajo, a priori lo que hay que pensar es que lo que tapemos no se va a volver a... O sea, digamos que el parénquima que dependa de esa rama no se va a volver a vascularizar. Marta, Pero te puedo probablemente no tenga tampoco hacer mucha repercusión. una pregunta en este tipo de casos. A veces a mí me cuesta, al final el riñón son muchas ramas superpuestas que estamos viendo en 2D y cuesta a veces estar en la rama que es. Y si son sangrados intermitentes, pues a lo mejor estás en una bifurcación anterior o posterior y a veces cuesta llegar a la rama implicada. ¿Tú sigues algún tipo de truco, de sistemática para intentar pues no volverte loco si son sangrados así más intermitentes o muy distales o cómo lo sueles plantear esto? Pues la verdad es que a mí me gusta trabajar, es como ya sabemos la zona, porque tenemos el Angiotac, pues Ujú. trabajaría con alguna lupa ya desde el inicio, una vez que ya tienes el microcatéter, haría un zoom para ver bien la zona y aunque sea un poco rollo, iría sacando microguía y haciendo pequeñas inyecciones manuales para ir guiando el avance del micro. Vale. y yo creo que es muy importante el angiotac, ¿no? Porque te da mucha información también, ¿no? Hay que planificar todos estos procedimientos y revisar el TAC también a veces te salva de algún apuro. Y sobre todo, pues que no refluya contraste, ¿no? Porque si estás en una ramita y de repente te refluye a todas, pues y ves sangrado, ya no sabes de dónde es, ¿no? No sé si Guarro. al ver, O sea, Paula, aprovechar el angiógrafo y oblicuar y hacer Mm. diferentes proyecciones. Muchas veces, bueno, a mí se me olvida que puedo y muchas veces te separas ramas y te ayuda. Sí, no, yo creo lo mismo. Al final, los renales yo creo que es mucha paciencia. Hay algunos que los encuentras muy rápidos y si no, hay otros que son lo que dice Rodrigo, que te pones a darles vueltas y no, parece que estás cerca, esta va a ser la rama y después no es. Y es paciencia y nada, ir haciendo oblicuas e intentar con el angiotac afinar lo máximo que se pueda. Si tienes un buen arterial, que luego en la guardia todo ya sabéis que es nada, paciencia. ¿y con qué material taparíais, embolizaríais este pseudo? El paciente no está anticoagulado en principio. Yo la verdad es que creo que si no hubiera fístula, si tuviera fístula pondría coils. Porque después a veces, ¿no? Cuando estás muy selectivo acabas viendo que hay alguna fistulilla. Y si no tiene fístula, yo con Evo, con Squid. Si estoy muy distal y creo que es bastante seguro. No sé el resto. Yo Yo igual. creo, sí. Yo creo que, bueno, ahora mismo, en este caso concreto, que es una lesión tan focal y tan pequeña, igual las partículas no me las plantearía por el tema del reflujo a otras ramas, por intentar ser muy, muy selectivo y tener una buena visualización de dónde dejas el material. Pero creo que COIS también es una buena opción. Bueno, pues si no hay ninguna duda de este caso, pasamos al siguiente. Vale. El siguiente paciente es un paciente también de 70 años. Como antecedente le han hecho una litotripsia derecha y ha empezado con hematuria. Le hemos hecho también un angiotac trifásico, sin contraste. ¿Veis la vía, el riñón derecho? Está un poquito dilatada, la vía excretora. Vemos material basalmente hiperdenso en la pelvis renal, probablemente coágulos. Vamos a ver el arterial. En
En la fase arterial no se ve ningún sangrado, pero si miramos el TAC con un poquito de cariño, veis que esta vena renal está muy opacificada. Parece una arteria. Fijaos esta vena, cuánto contraste tiene en comparación con otra vena renal de otro territorio, ¿vale? Aquí sospechamos una fístula arteriovenosa. Os enseño también la fase portal, donde vamos a confirmar que no hay sangrado, no se ve ningún foco de extravasación. Y el riñón derecho tiene un retraso en la captación respecto al contralateral. Veis que hay una asimetría en la captación de contraste. El paciente está estable, no está anticoagulado, lo pasamos a sala en el contexto de la sospecha de fístula arteriovenosa. En este caso también el acceso fue femoral derecho con un introductor de 4 y un catéter Simon de 4. Os enseño la arteriografía y veis cómo se ve la vena de forma muy precoz, ¿vale? Es una fístula arteriovenosa. Y esta es la arteriografía selectiva con el microcatéter, que pone de manifiesto lo mismo. Se ve la arteria y cómo el drenaje venoso, ¿no? La fístula, como la vena, es muy precoz, no es normal. Vale, pues vamos a ver qué haríais en este caso. Bueno, aquí tienen que saltar unas alarmas ya, porque Exacto. fístula arteriovenosa quiere decir que ya está tachado, no puedes coger en el almacén, no vas a coger partículas, no vas a coger nada que sepas que si lo echas desde el microcatéter pueda pasar a circulación venosa, porque va a acabar en el pulmón. Entonces, partiendo de esa base, ahí yo creo que ya hemos reducido bastante las opciones y hemos tachado, yo creo, seguro ya las partículas, ¿no? Sí, Sí. Y los líquidos, yo creo También. que, yo creo que también, ¿no? Además es bastante directa, Eso los ¿no? tacharía. Tiene Nadie pone bastante aquí fístula. GLU 1,4, 1,8, vale. Ahí estamos todos de acuerdo. Entonces es que ahí ya te queda para jugar la partida un par de cartas. ¿Qué sois? ¿De coils o de taponcitos? Yo usaría coils. Yo con Yo esta. también. Yo Sí, también. yo creo que también. Si nos hemos revisado bien el TAC y sospechamos que tenga una fístula arteriovenosa, pues ya puedes pensar, ¿no? En qué microcatéter utilizar, qué coils te van a entrar por cada microcatéter, ¿no? Te puedes adelantar un poquito. Vale, estamos de acuerdo. Y lo mismo, ¿no? Lo más distal posible. Exacto, en la teoría, ¿no? Lo que deberías intentar cerrar es la conexión, justo el punto donde se hayan conectado. Tenemos una pregunta. Si el paciente está anticoagulado, antiagregado, ¿os influye en la elección de material de embolización? 100%. En un paciente hay materiales, agentes embolizantes que dependen de que se forme trombo para que funcionen bien. Y en este sentido, los agentes, los oclusores mecánicos, es verdad que tapan el vaso porque ocupan un espacio dentro de su luz, pero necesitan o también no se completa su acción cuando se forma trombo alrededor de ellos. Y estos son los coils y los tapones tipo Amplatzer. Entonces, estas en general, como decía Marian en la charla, no son las opciones de elección en paciente anticoagulado. Pero paciente anticoagulado no quiere decir que tenga mal la coagulación, porque a veces el sangrado se ha producido en contexto de anticoagulación, pero puede ser que nosotros veamos al paciente cuando ya la tiene revertida. Es decir, que esto también tiene matices, ¿no? Por eso es importante, aunque sea un tema que a los radiólogos nos da como un poco, no sé si repelús o que no sabemos tampoco, no es nuestra zona de confort, manejar un mínimo de la coagulación y de las medicaciones anticoagulantes para solucionarlo bien y que no sea un problema. Que la aplicación que nos ha enseñado ayuda bastante para tener la mano, ¿no, Marta? Sí, y sobre todo mucho cuidado con las coagulaciones normales en pacientes con fármacos que no afectan a los parámetros de laboratorio de los estudios de coagulación, porque ahí es donde podemos patinar fuerte. Por eso hay que leerse la historia también. Bueno, pues si no hay más preguntas, este caso lo cerramos. Pasamos al siguiente.
Vale, el siguiente es un paciente que está ingresado en la UCI, lleva 2 semanas ingresado por pancreatitis grave. Le hacen un TAC de control porque tiene varias colecciones. Os enseño una fase arterial y una fase portal, una venus. Veis que tiene derrame bilateral. Ya se van viendo colecciones peripancreáticas. Y si vamos siguiendo esta arteria, que es la gastropiploica, vemos que tiene una imagen de adición vascular que en el portal no se modifican las siguientes fases. Aquí está. Y que sospechamos que es un pseudoaneurisma. El paciente está estable y tampoco está anticoagulado este paciente. Lo pasamos a sala y hacemos la arteriografía. También acceso femoral derecho, en Simmons de 4, y esta es la arteriografía desde el tronco celíaco. Esta es la arteria hepática común, la arteria gastroduodenal, que en este caso está invertida, y esta es la hepática propia, ¿vale? Y os enseño una serie selectiva desde la gastroduodenal. Y aquí tenemos la imagen del pseudoaneurisma dependiente de la arteria gastropiploica que habíamos visto en el TAC. Ir pensando cómo lo trataríais y os comparto la pizarra. ¿Cómo lo haríais aquí, teniendo en cuenta, ¿no?, que el flujo también está invertido? Bueno, yo tendría una precaución y o sea, tendría en cuenta que aunque parezca un aneurisma, no lo es. Esto está contenido y moverse por aquí es peligro porque esto lo puede romper en cualquier momento. Entonces, antes de ver con qué lo embolizaría, haría el camino despacio y intentando no, si vamos a ir haciendo alguna serie o incluso desde la propia serie diagnóstica, hacerlo con cuidado. Eso como primera precaución. No sé, bueno, si queréis, luego, bueno, entonces, dicho esto, pues pasaría distal al área de la lesión, porque, porque este territorio tiene la ventaja de que cuando lo cierras tiene mucha colateralidad y en teoría tiene pocas complicaciones isquémicas cuando se cierran ramas, ¿no?, dependientes de gastroduodenal, porque se suelen compensar por territorios, ¿no?, vecinos, pero eso quiere decir también que si solamente cierras, voy a coger el lápiz, desde aquí, es decir, si tú tapas la lesión aquí, es posible que entre flujo y la lesión pueda recanalizarse y resangrar. Entonces, en ese sentido, yo taparía distal y proximal, como excluyendo todo este segmento, entendiendo que aquí el vaso está enfermo, ¿no? O sea, que esto no es una lesión tipo un aneurisma añadido que hay que excluir del vaso portador, sino que esto está como roto y contenido. Tendríamos que hacer una embolización en sándwich, ¿no?, para que no Eso. recanalizara. Porque imagínate, si empiezas a... ¿Qué pasaría si embolizas desde aquí con un coil? Lo que comentabas, ¿no?, que tiene riesgo de... Y lo peor no es eso, lo peor es que como te llamen para que vuelvas para que entres a solucionarlo, te has cerrado la puerta, ¿no?, que se suele decir. Eso es. Y ahí es donde empieza el sufrimiento, porque si no llegas por un sitio, es posible que necesites intentarlo por otro territorio o que condenes al paciente a que no se pueda solucionar su problema por vía endovascular, con todas las implicaciones que ello tiene, sobre todo en este contexto clínico, ¿no?, de pancreatitis, que para la cirugía pues es un caso difícil. Y si desde aquí pones líquido, porque dices me va a llegar distal y ya le voy a hacer sándwich. No me arriesgaría. Tenemos mucho riesgo, ¿no?, de que se vaya demasiado distal.
Quizás yo pondría coils, pero seguro, pero quizás si pasas distal y intentas hacer un sándwich también con un líquido, tipo, yo qué sé, intentando, si pones glue, por ejemplo, a una concentración que sepas que no se va a ir o que creas que no se va a ir, y haces un sándwich también tapando todo, pero yo pondría coils. Pues. Yo creo que el coil distal no te lo quita nadie. No, O sea, yo creo que tienes hay que otra. pasar y luego ya si tú quieres Sí, líquido poner en el vez de resto otro todo de coil, líquido. vale, no hay problema. Sí. Incluso a veces es que es difícil porque si os fijáis hay una discrepancia de calibre entre el segmento sano y la zona del pseudoaneurisma que seguramente igual si intentas poner un coil se te va a quedar como elongado, ¿no? Y igual, o sea, es buena idea que sea un coil distal bien compacto y luego líquido hacia atrás. Sí, Y si luego pones el líquido y ves que sigue pasando un poquito, pues entonces ya coil y ya está, ¿no? O sea que, bueno. Bueno, todo Para esto eso son era- casos de urgencia, son reales. Yo en Pues este caso venga, dinos qué hiciste, a ver. yo lo que hice fue ir distal y poner coils para atrás, porque como estaba invertida me daba un poco de miedo que el glue fuera hacia el parénquima hepático. En este Hay caso un yo factor puse coils. hemodinámico ahí que no habíamos tenido en cuenta también, claro. Sí. Preguntan, viendo el flujo de la gastrodenal, ¿haríais una arteriografía desde la mesentérica antes de embolizar? Mm, pues si no antes, por lo menos después seguro, ¿no? Sí, Que es un después poco seguro para lo comprobar, que ¿no? quería transmitir. Sí, en aneurismas y en pseudoaneurismas, siempre, si hay territorios desde donde se puede recanalizar, hay que estudiarlos en el control angiográfico final. Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, nos pasamos un poco de tiempo, pero podemos hacer alguna más. ¿Si os apetece? Compartimos la Sí, siguiente. sí. Hacemos el último si quieres, Elena, y Vale. Yo me tengo que desconectar, chicos, no me matéis, pero haced el último porque es muy interesante y el formato es chulísimo y súper provechoso. una experta Gracias, menos. Paula. Hasta luego. Chao, Paula. Vale, pues yo comparto el último. Este caso es un poco más complejo. Es una señora joven de 60 años que como antecedentes tiene un aneo de mama metastásica. Acude a urgencias por una hemorragia digestiva alta, secundaria a un ulcus duodenal. El endoscopista, se han hecho 2 endoscopias. Los endoscopistas ven un vaso visible que no pueden tratar. Y este es el TAC que le hicimos de urgencias, ¿vale? Ya en los cortes torácicos se ve que tiene un T. Y si vamos viendo las imágenes, si vamos siguiendo una hemorragia digestiva alta, tenemos que pensar en el territorio de la arteria gastroduodenal. Y aquí vemos una arteria gastroduodenal que tiene un segmento que está muy irregular y tiene un calibre normal y si la vamos siguiendo, pues se va afilando. Os lo paso más despacito. Aquí tenemos la arteria gastroduodenal, tiene un calibre normal. Aquí justo está la úlcera y la gastroduodenal pues no se ve, está filiforme. Y distalmente con la gastropiploica pues ya vuelve a tener un calibre normal. Si hacemos una reconstrucción MIP coronal, pues se confirman los hallazgos, ¿vale? Esta señora no la podían anticoagular porque por el TEP, por la hemorragia digestiva, no está anticoagulada, ¿vale? Esta fue la arteriografía. Y pues vemos lo mismo. Esta es la arteriografía desde el tronco celíaco, la arteria hepática común y la gastroduodenal. Veis cómo tiene un cambio de calibre, está rosariada. No siempre vemos sangrados activos, pero esto también es una lesión vascular, ¿vale? Y esta es una arteriografía distal, con el microcatéter distal a la lesión en la gastroduodenal. Y en este caso, pues os pregunto qué haríais. Vale, pues vale. Voy a esperar a que pongas la pizarra Perdón. porque a mí hay un tema que me perturba en este caso. A ver. Vale, ¿lo veis? Mira, yo os voy a decir cuál veo yo, cuál es el problema más importante de este caso, ¿vale? A mí lo que me preocupa es esta longitud, este espacio que tenemos de gastroduodenal sana vamos, por supuesto, la arteria hepática, ¿no? Entonces, se trata de tratar esta lesión asegurándose que cierras toda esta parte, pero no te pasas y no te refluye hepática, porque entonces ahí es donde vamos a tener complicaciones o puedes tener complicaciones.
Entonces yo creo que eso te condiciona el agente. Si tuvieras un segmento más largo de gastroduodenal, pues igual sería distinto. En cualquier caso, como nos has enseñado en la arterio, ¿no? Yo creo que hay que pasarse distal porque aquí en esta imagen no estamos viendo el segmento sano. No, Claro, para delimitar, necesitamos delimitar cuál es el segmento de arteria que está afectada y tratarlo entero. O sea, en este caso no hay pseudo, pero igualmente hay que tratar todo ese segmento que está afectado. Y el problema que como comentábamos antes, de poner un coil distal y líquido proximal, en este caso yo creo que sería un poco arriesgado por el riesgo de que refluya. No sé qué imagínate que, pensáis. no sé, lo dibujamos, que esta es la gastropiploica y aquí empiezan las arcadas y que la arteria aquí está medio bien y aquí ya, ¿cómo haríamos aquí el tratamiento? ¿Cómo lo haríais? Yo creo que tendríamos que tratar, uy, se me ha ido, perdona, Ay, desde aquí hasta aquí todo esto y yo lo pondría todo con coils, creo. y si tuvieras un segmento sano más largo, sí Pero que... espera, te voy a decir una cosa. Lo que no me gusta del coil es que está con el TEP y van a intentar reiniciar la anticoagulación lo antes posible. Entonces, me tendría que asegurar, sería un poco problema si no veo que está completamente ocluido. ¿Sabes? Porque si lo Claro, vuelven a anticoagular, hay riesgo igual de, si no está tan bien tratado como pensábamos, de que vuelva a sangrar esto. esta paciente nos pidieron un filtro ¿Vale? porque la idea no era iniciar inmediatamente la anticoagulación. ¿Hiciste alguna serie Elena desde la mesentérica superior también? O... Sí, bueno, yo lo que hice fue pasamos distal y yo le puse coils. Es verdad que aquí en este segmento que está tan arrosariado, tan filiforme, el coil no se conforma del todo. Hicimos serie del tronco celíaco, de la mesentérica superior y también de la pancreática dorsal para comprobar que no le llegara, ¿no? por las pancreáticas. El problema de cuando no se conforma es que ves que el coil no se te acaba y a ver, entonces intentas Empujando. empujar, ¿no? A ver si, claro, porque el riesgo que tienes, me imagino tú, el momento ese que no llega al final todavía del coil, no sabes si se te va a quedar un poco largo, pues es Bueno, la en este parte caso complicada. fueron de liberación controlada. Ah, vale, bien, vale, sí. Sí. Bueno, ya lo teníais controlado y no eran muy, muy largos, ¿no? Una pregunta, cuando os pasa eso, Marta, ¿cortáis a veces el coil totalmente fuera de guía para que sea un poco más corto y no te pase eso de que no te da espacio para empaquetar? ¿O No, no? es que, o sea, sí, quiero decir que también utilizaría liberación controlada y elegiría otro. Creo que no manipularía el coil fuera de Ujú. fuera. Vale. A No, veces, no lo he hecho nunca, ¿eh? sobre todo en las digestivas, que sí que son vasos muy pequeños y ya no tienes un coil de menos de 2 milímetros, pues a veces se pueden cortar, es verdad que no es recomendable, pero te evitas ese problema de que ya no te quepa más, lo haces como más pequeño. Nosotros solemos optar por agente líquido en esos casos. Ujú. Para hemorragias digestivas bajas, tipo, por ejemplo, enfermedad diverticular sangrante. Sí. Porque Marta, para enfatizar también lo que decíamos antes, ¿no? Para los que empiezan, si tapamos solo aquí con coils, es lo que decías, ¿no? No va a ser un tratamiento óptimo. Bueno, el problema es que tienes una úlcera y tienes un vaso que estás viendo que es por el que has sangrado, pero necesitas como tratar toda esa zona porque la úlcera se ha cargado como el vaso. Entonces, no es una cuestión de que no le llegue sangre, sino de que tienes un vaso roto, yo creo. No sé si me explico. Y como eso se puede recanalizar por otros territorios, como decía Rodrigo, ¿no? Que por eso se han estudiado distintos territorios, también el de mesentérica superior, pues podrías cerrarte, como mencionábamos anteriormente, la puerta a una opción de tratamiento endovascular si hubiera un resangrado. Perfecto. No sé si hay algún comentario más. Si usaron coils, Elena, dijiste, ¿no? Perdona. Sí, yo usé coils. Coils.
de todo Pero este vamos, que no hay tiempo. opción correcta aquí, hay diferentes formas de hacer las embolizaciones, ¿no? Y hay que tener en cuenta todo esto que vamos diciendo, pues son cosas que a veces no expresas en voz alta, pero que tienes en tu cabeza y que tienes en cuenta para elegir el material y cómo hacer la embolización. Sí, porque esto no es un 2 más 2, 4, ¿no? No es un No. aneurisma, son coils. Si es un sangrado activo, entonces no, depende del territorio, depende de otros condicionantes médicos del paciente, por eso es importante planificar bien el tratamiento. Bueno, si no hay más comentarios, me da pena porque teníamos más casos, pero lo dejamos aquí, ya nos vamos un cuarto de hora. Os comparto un momentito. Bueno, pues cerramos el directo de hoy. Muchas gracias a las ponentes, a Marta, a Marian. Espero luego, Rodrigo, nos dices cómo le ha ido. Y No, no gracias a somos. a los moderadores también y a todos vosotros por compartir esta tarde con nosotros. Os recordamos que sigue abierto el plazo para enviar comunicaciones libres al Congreso de la Survey y así nos vemos todos allí. Y si no, mientras nos vemos el mes que viene en el próximo directo. Gracias a todos. Gracias, Marta. Gracias a vosotros. Muy bien. Adiós. Gracias.